La semana pasada estábamos precisamente escuchando Carmina Burana, desde esta explosión necesaria de la vida. Una voz laica, pluralista y tolerante. Estás escuchando Radio Ahí, perfecto. Universidad de la República. Bien, buenos días. Nos encontramos hoy en un nuevo programa de innovación educativa de nuestra Universidad de la República, laica, pluralista y tolerante. El día de hoy tenemos un nuevo invitado, además en una nueva modalidad. Estamos en nuestra tercera temporada de innovación educativa y esta vez la invitación la ha recogido Cristian Urriola a través también de esta nueva plataforma, porque yo no sé, Cristian, si le podemos llamar radio a esta modalidad, pero sin duda hoy nos estamos adaptando a este nuevo escenario. Antes de darle la palabra a Cristian, contarles que él mismo se va a presentar, pero para hacer las insignias, Cristian es chef, es creador de Rucanulan y Food Inc., que nos va a contar en esta breve entrevista, porque por esta nueva realidad nuestro programa ha tenido una reducción en el tiempo, pero le vamos a dejar a Cristian que se pueda presentar, que nos pueda responder esta primera pregunta, si esto que estamos haciendo es radio. Él tiene, si podemos ver ahí en su micrófono que algo de experiencia tiene, así que bienvenido, Cristian, ¿cómo estás? Bien, ¿y ustedes? Gracias por la invitación. Yo Oye, creo que ¿será? sí. ¿Sí? ¿Esto es radio también? Sí, de todas maneras. La conversación uno a uno, micrófonos de por medio, siempre ha sido radio. Ya, perfecto. Compartimos entonces la misma definición. Oye, Cristian, tú debes preguntarte por qué en un programa de educación, Ujú. ¿cierto? Y de innovación educativa, la Radio Universidad de la República ha llegado hasta ti y te ha contactado, ¿no? Tú eres chef, por lo que sabemos de tu currículum, inicialmente has tenido varias incursiones laborales, pero lo tuyo en algún minuto fue la alimentación industrial y claro, sabemos algunas cosas de ti, ¿cierto? Que migraste a otros horizontes con respecto a la alimentación y respecto a la educación también, de tu proyecto Rucanulan, Food Inc., así que queremos entregarte este programa abiertamente a ti, Cristian, para que nos puedas contar un poco sobre estas interrogantes, quién eres tú, cómo migraste a esto de la educación y que nos puedas contar sobre tu experiencia en nuestro programa para que quienes nos escuchan puedan saber quién eres y cuál es tu propuesta. A ver, como en el... Respondiendo a tus preguntas, yo partí o comencé en este mundo de la alimentación, como bien mencionas tú, desde una mirada o un apego muy cercano a la alimentación industrial, más bien en mi primera etapa muy gourmet, muy de restaurantes, muy de hoteles, donde principalmente no había mucho cuestionamiento respecto a de dónde conseguías las materias primas o los elementos que conseguías, sino que el objetivo principal era resolver el plato, dar cabida en el fondo a los requerimientos de los clientes, los comensales, y trabajar creativamente desde la carta, desde la oferta, etc. Con el paso del tiempo, varios años en el fondo, me moví por diferentes unidades de negocio y diferentes empresas que iban desde la restauración hasta la alimentación colectiva. Perfecto. Y ahí pude ver como observar bien detenidamente las diferencias entre materias primas, la calidad que ocupan entre unos y otros, que ahí yo tengo una crítica bastante personal respecto a que en la alimentación industrial o más bien, no sé, pues, casinos, colegios, la calidad es bastante inferior a la que en el fondo un cliente, por el solo hecho que tiene el poder adquisitivo, puede acceder, siendo Perfecto. que yo creo que debería ser el rey. Oye, no, no lo voy a contar tan en detalle, pero nosotros cuando nos conocimos, tú me contaste, ¿no? En relación que también hubo un episodio en tu vida
con un ser muy querido para ti. Ahí tú ves lo que nos Ujú. puedas contar, que en algún minuto hubo algo que también gatilló en ti para poder mirar la alimentación y mirar, ¿cierto? También en términos educativos, esto que estamos conversando ahora. Claro, en este camino de ir en el fondo solo repitiendo, que es Sí, como, claro. como nos conocimos, yo te lo conté, nace Julián, que es mi segundo hijo, y viene él con una alergia alimentaria, ya hace 11 años atrás. Ya, una alergia Y frente a alimentaria. esta alergia alimentaria, claro, no era severa, pero al fin de cuentas era una alergia alimentaria Claro, y había perfecto. ciertas restricciones. Y parado en ese dilema fue que empecé a observar que solo yo había adquirido el hábito o la destreza de mezclar y repetir, pero no Perfecto, entendía más allá lo que ocurría. ¿Por qué se gatillaba la alergia? ¿Por qué ocurría esto? perfecto. Y en ese camino empezamos en ese momento con mi pareja, a tomar como el rumbo de esta nueva vida de padres con este niño con alergias alimentarias, etcétera. Y de ahí empezamos a darle vuelta, como yo te contaba en ese momento, como que la vida cambió y este mambo de pareja soltera Ujú. cambia drásticamente Sí, claro. y te ves enfrentado a cosas que nunca antes te había visto enfrentado en ese momento, como dónde lo sacamos a pasear, qué tipo de comida le vamos a dar, donde ya no importaba claramente lo que comíamos nosotros, sino que la prioridad era como qué comida de alimentación va a tener él. Claro. Y eso fue, yo siento, Fue como el todo un gatillante descubrimiento para empezar de a poco a investigar. a investigar, Claro, fue perfecto. todo un acercamiento respecto de esto y a generar un bichito de investigar y de saber qué se hacía, cómo se hacía, y además con esta restricción que estaba encima, sobre los lácteos, sobre aquí, sobre allá, entonces era complejo en ese momento para mí. Y de ahí como que giro en la carrera, en este intertanto aparece el proyecto Rucanulan como casa, principalmente por el foco o el motivante de Julián, principal Perfecto. desde ahí. ¿Qué es Rucanulan? Cuéntanos un Y poco, armamos este proyecto. es una hotel, Ujú. es una casa, es un taller, es una marca? ¿Qué es Rucanulan? Rucanulan es un concepto que integra tres cosas que generalmente tú encuentras en el sistema, pero Perfecto. juntas no las encuentras porque hacen coherencia entre sí. Ya. Ruca se para principalmente dentro de tres aspectos o tres patas, como le digo yo. Una de esas patas es la medicina antroposófica, Medicina la antroposófica, segunda pata perfecto. es la que tiene que ver con los niños, que es la pedagogía Waldorf, y Perfecto. desde la tercera mirada o la tercera pata de esta mesa aparece la alimentación saludable, que es Ya. donde, ahí donde yo jugaba un rol importante en cómo planteábamos esto a los clientes y cómo se lo entregábamos como servicio y como calidad. Cristian, esto lo que tú me estás comentando ahora de la medicina antroposófica, ¿cierto? La pedagogía Waldorf y la comida saludable, hoy yo te escucho y lo entiendo, pero me imagino que hace 5, 10, 15 años atrás esto no era un tema. Entonces, ¿cómo te enfrentaste a esta barrera de querer integrar aspectos de la educación, la medicina antroposófica? ¿Fue complejo o tú estabas en un circuito de personas que te acompañaron? ¿Cómo armaste este proyecto? Porque muchas personas que nos escuchan a veces en la radio tienen ideas y piensan que se van a tener que enfrentar a un montón de desafíos. Entonces, tú lo hiciste solo, con la mamá de tu hijo, con un grupo de profesionales. Cuéntanos un poquito de eso. A ver, así como brevemente, Brevemente. Julián fue nuestro conejillo de India en este camino y Ya, perfecto. nuestro, llámalo como guía. Ya, A través cuando él era pequeño, nosotros lo tratamos y lo cuidamos como yo creo cualquier padre cuida a su hijo. ya, Desde ahí fuimos viendo que las alergias en él seguían siempre aumentando por la cantidad de estímulos que él tenía. ya, Yo no había en ese momento reparado en los estímulos visuales, la televisión, los monos, los videos, etcétera. ya, perfecto. Y desde ahí derivamos en un pediatra antroposófico, sin tener mucha idea en esos años, a través de la típica conversación de que una amiga de una amiga le da pelotitas o polvitos a tu hijo, y así fuimos caminando hasta que llegamos a uno.
Ya, perfecto. Y el discurso era completamente diferente al que encontraba ahí en ese momento en la medicina tradicional, la En la medicina medicina. industrial. Perfecto. Era completamente opuesto. En términos de la alimentación, en términos de los estímulos, en términos del cuidado, en términos de cómo ellos definían a los niños en lo que se llaman septenios, etcétera, etcétera. Perfecto. Y de ahí decidimos meter a Julián, cambiarlo del jardín tradicional, donde iba en la tarde, no sé, pues las tías te prometían diferentes actividades, sacarte la culpa, los colores, el popurrí era inmenso, Ya, perfecto. y al Ya. final de la tarde siempre terminaban viendo tele. Entonces cuando tú le ibas a buscar siempre estaban viendo Bob Esponja o algún monito animado. Y desde ahí, cuando decidimos pegarnos el salto y cambiarlo, buscamos un jardín que estaba anclado acá en La Reina, que era la única parte donde estaban. Coincidentemente, como comuna siempre están todas las iniciativas Baldor como más pegadas entre Peñalolén y La Reina, por Ujú. alguna razón debe ser. Ya, Eh, y lo cambiamos y su alergia empezó a disminuir, bajamos los perfecto. estímulos, o sea, nos enfrentamos como a todos esos cambios que en el fondo nosotros Ya. nos reconocemos en ese momento como que fuimos super ninja. O sea, estamos Y hablando de ahí nos de metimos. un cambio integral, no solamente de la alimentación. No, completo, claro. Completo. Perfecto. Completo sobre los juguetes, sobre la ropa, sobre la alimentación, sobre las fibras que en el fondo como que ibas entendiendo que le generaban más escozor y le generaban más picazón, bla, 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 y ahí fuimos cambiando muchas cosas. Y ahí nos fuimos Perfecto. adaptando y en el fondo también practicamos mucho. Yo desde el lado de la alimentación empecé a ver mezclas, a estudiar, a meterme cada vez más. De ahí a los, no sé, 2 años y algo después de este aterrizaje en el jardín, aparece Rucanulán como proyecto y Justamente, fue ya. volcar más potentemente todo esto. Fue Y meternos se ya de encontraron en frente en este todo. camino con muchas personas que quisieron participar de este proyecto Rucanulán para que sus hijos también, sus hijos y ellos mismos poder experimentar este tipo de cambios. Sí, claro. Ya, Nosotros hemos sido en ese sentido súper respetuosos, no tratando de convencer a nadie ni de convertir a nadie a esto, no, claro. porque desde nuestra mirada y desde nuestra experiencia nos fuimos viendo que esto sucede. O sea, en el fondo hay que estar alineado y sucede. No, no pasa por otro punto. Y claro, han pasado muchas familias, generaciones de matrimonios que han tenido su primer hijo en Ruca, después su segundo hijo, eh, gente que se ha despedido de lágrimas de nosotros porque han encontrado que es como el mejor lugar que podéis tener a tu hijo, porque el foco está puesto en la guardería, en los niños, no está puesto como en el negocio como tal, siendo que igual de todas formas hay que sostener los No, compromisos y mantenerlos, pero claro, por supuesto. desde el espíritu está puesto en los niños. Rucanulán, en el fondo, el corazón de esa casa tiene que ver con los niños. Oye, Ese es el proyecto inicial. y siempre este proyecto inicial fueron estos tres pilares, ¿no? La medicina antroposófica, Sí. la pedagogía Waldorf y la alimentación saludable. ¿Y esto fue mutando en el tiempo o siempre se mantuvo en esos tres pilares? No se ha mantenido en el Se ha tiempo, siempre mantenido en el tiempo. ha sido como la coherencia que ha tenido el proyecto y sin ninguna de esas partes siempre hemos sentido que el proyecto no puede ser. Centros Oye, médicos hay, sí, claro. cafeterías hay muchas y guarderías o jardines infantiles ni hablemos, hay demasiados. Cristian, Entonces, pero los tres juntos, difícil. te quiero llevar a, estamos casi en la mitad de la entrevista, a Food Inc., que no se escribe como en inglés, de food de comida, Mm. sino que tal cual, después vamos a dejar en el podcast del programa, vamos a dejar ahí algunos aspectos escritos para quienes se interesen saber un poco más. Food Inc., tal cual, Fudinc. Cuéntenos un poquito Claro. de Food Inc., más allá del tema casuístico, sino que cómo llegas a también a esta innovación educativa y si es finalmente para ti algo relacionado con la educación o es otro concepto. A ver, Pudding aparece con el paso del tiempo en Rucanulán, Sí, de claro. gente que se acercaba, papás que preguntaban por la comida, gente que iba a la cafetería en ese momento y probaba los platos y quedaba literalmente alucinado porque el concepto de Ruca siempre ha sido sorprenderte en la mesa con lo que comes. En el fondo, Ya, no tenemos alcusas, no tenemos, nuestra mesa es súper minimalista, ya. y el concepto era ese, sorprenderte con lo que llegaba a la mesa. En el fondo, desde mi visión, desde mi parada de chef, era
que probaras lo que yo te mandaba íntegro, sin tener que corregirlo, porque ese era el espíritu, y desde ahí pasaron miles de historias, hasta que empieza gente a preguntar, oye, ¿por qué no haces talleres? ¿Por qué no esto? Porque mira, me llamó la atención la crema, me llamó la atención la quinoa, o cómo integraste el cereal no sé qué, o no sé cuánto, entonces Ya, encontraba cosas perfecto. como bien diversas para esa época. Ya, Y de ahí aparece Fooding como especie de taller cerrado para ciertos perfecto. padres de la guardería, en los cuales la pregunta clásica era ¿qué come mi hijo? Porque en el fondo yo veo que viene acá, come solito, se sienta solo, nadie lo mira feo ni nada por el estilo, y llega a la casa y me pide la popa que tú haces en Ruca. Entonces la pregunta del millón era ¿qué es lo que tiene la famosa popa que le decían los niños, que era la sopa? Ya, Eh, perfecto. y entre esas explicaciones era, bueno, juntémonos para explicarte qué es lo que es la popa y tú repites el Ah, proceso y se lo llevas a la casa y va a comer sin perfecto, problema. Y por ahí empieza a aparecer este taller o estas charlas anclados entre el equipo médico que se estaba formando en ese momento en Ruca, los médicos, la Valeria Carranza, el Ivo, Bucus, y que iba allá, y hagamos algo, juntémonos, y por ahí una cosa lleva a la otra, y empezamos a convocar gente, y empezamos a hacer charlas, yo me empecé a lanzar solo, en vista y considerando las herramientas que estaba adquiriendo y cómo me iba manejando con los diferentes médicos, me empezaron a preguntar si me podían mandar pacientes, gran parte de ellos oncológicos, porque tenían restricciones alimentarias, porque tenían dietas, y volvimos como otra vez al origen, porque estaba perfecto. parado donde estaba parado, trabajando con estas personas. Entonces, me juntaba con los médicos, 2 minutos te voy a mandar a, no sé, a Rodrigo Pino tiene este cuadro, bla, 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 y yo le recomendé esto, pero tiene estos problemas. Entonces, yo de ahí determino juntarme con ellos a puerta cerrada, con los pacientes, previo a los talleres, y hacer toda una lista, como un checklist de qué comes, a qué horas comes, cuáles son tus mejores estrategias, como observar un poco dónde estás parado físicamente en términos culinarios, qué sabes hacer, sin un Perfecto. juicio. Y sobre eso, entendiendo cuáles son tus habilidades y tus debilidades, era trabajar un programa que te potenciara en relación a eso y trabajar con estas restricciones, cómo integrábamos todo esto que te habían dejado versus todo lo que te habían quitado y cómo yo te podía ayudar a construir algo con eso, Oye, entendiendo que Cristian, mucha gente se te puedo frustra con interrumpir, eso de las dietas. te quiero Sí, claro. interrumpir un poco, no perdiendo el hilo de lo que me estás contando, pero no me puedo aguantar las ganas de preguntarte qué te ha parecido todo esto que está ocurriendo ahora, efecto pandemia, que tanta gente está cocinando en su casa. Lo conversábamos la otra vez en la pauta. Y después Mm. seguimos, tú me sigues contando este proceso, pero no lo puedo evitar. ¿Qué te pasa a ti cuando ves que toda la gente hoy está reunida y vuelve al origen de hacer pan, de hacer sopas, etcétera? ¿Qué te ha pasado a ti en esta mirada? O sea, lo encuentro potente. Creo que durante años una de las banderas de batalla mía fue el vincular a la gente con la comida. Si lo miras en el fondo desde el lugar donde vivimos hoy día, en general toda la gente, las cocinas están súper desvitalizadas, los departamentos tienen un lugar súper chico para poder cocinar, no acompañan los fuegos, no acompaña la campana, no acompaña nada. Entonces, de una otra manera, la invitación siempre fue a que la gente consumiera, saliera de su casa a buscar alimento. Y la calidad era completamente, no había comparación entre lo que podías hacer en la casa y lo que podías comer afuera. No había una equivalencia. Y hoy día esto del COVID, siento yo que ha llevado a la gente forzadamente a volver a vincularse con la comida, volver a mezclarse con los alimentos, volver a tener una relación en lo que preparo, cómo lo como, volver a juntar a la gente otra vez en la casa, dejarlos un poco a todos, como bajarnos un poco del planeta, que se pare un rato, volver un poco más al origen, al centro, y desde ahí ir inventando. Po. O sea, hoy día es increíble la cantidad de La gente que cantidad. sube materiales, fotos, ensaladas, como Sí, luciendo sus platos, sí, cosas que antes eran a lo mejor sí. fotos de cara, hoy día son fotos de platos. Oye, y Entonces, ahora lo te quiero encuentro traer re de potente. nuevo, ahora te quiero traer de nuevo a lo que estabas conversando cuando nos estabas contando la historia de Food Inc. Eh, ¿hay Ujú. algún proyecto en el cual estés, con todo esto que estamos viviendo, que en tu cabeza esté rondando algo que tú puedas visibilizar, que viene alguna modificación conductual en los seres humanos o en nuestro país o en nuestra región?
¿qué es lo que te ha inspirado a ti desde tu experiencia de Rucanulan, Food Inc. y ahora con todo esto que yo te acabo de plantear? Quiero saber qué es lo que sientes, qué es lo que piensas, qué crees que es lo que viene y cuál podría ser el aporte de tu experiencia a quienes nos ven y nos escuchan. Yo creo que viene una suerte de, o ya ocurrió en el fondo, un empujón digital, así, pero al vacío, donde claramente vivíamos en el siglo XXI, pero anclados con la tecnología, o sea, trabajando en el siglo XX con tecnología del siglo XXI. Y hoy día esto del confinamiento nos ha llevado a todos a tener que desarrollar o crear o inventar diferentes proyectos o cómo me muestro o cómo lo hago. Yo creo que las cosas se van a mover mucho por ahí, por el medio digital. La gente, si es cierto, ya ocupa los teléfonos, cada uno lo ocupa en relación a lo que no necesita y cómo qué uso le quiere dar. Pero creo que se va a complementar muy bien el tema de tomar clases digitales de buena calidad, mejorar los contenidos para que la gente tenga acceso, hacer plataformas que sean atractivas a la gente y que en el fondo tampoco se vuelva una costumbre el estar parado frente a una pantalla mirando a otras personas, sino que en el fondo esto también tenga una especie gradual de integración con la vida misma. Si en el fondo siento yo que hay que volver a un poco a la rutina, a los abrazos, a ver a la gente, a no estar todos tan barbones, todos algunos tan chascones, tan cerrados. Hay que como volver un poco a la vida. Oye, Pero, oye, Cristian, y en esa línea estás con algún proyecto? ¿Estás pensando en algún proyecto? ¿Estás maquinando algo con respecto a lo que nos convoca, ¿cierto? En este programa es la innovación educativa. Como ya tú ves, no nos ancla la educación solamente escolar, sino que también nos promueve el poder compartir este tipo de experiencia. ¿Estás pensando en algo, en algo relacionado con educación, con transmitir, pero no solamente desde un modelo transferencial, que son estos, el YouTube, o que eso en realidad es como transferencia de conocimiento? ¿Estás pensando nuevamente en la medicina antroposófica, Waldorf, en la alimentación saludable o en un nuevo concepto que dé a Food Inc. o a otra iniciativa en lo pronto? yo hoy día estoy trabajando de frentón en Fooding, en desarrollar o construir una plataforma que sea visualmente atractiva y entretenida, entendiendo que la gente o los formatos de redes sociales o lo que ocupa mucho la gente, excepto YouTube, te permite ver movimientos rápidos, historias cortas, pero que sean de alto calibre. Sí, claro. Cuando empezó el tema de la pandemia, eh, claro, fue complejo porque en el fondo estábamos, yo creo, todos muy asustados, como la información era súper difusa, había que quedarse en la casa. Yo durante las primeras 2 semanas de la pandemia, eh, pensando en qué hacer con Ruca, cómo darle vuelta con esto que estaba cerrado, que no podíamos abrir. Y de ahí empecé con Fooding a tirar historias a través de Instagram, a volcar ahí, de qué podíamos hacer o qué podía hacer yo con las cosas que a lo mejor cualquier persona podía tener en la casa. Un par de papas, una cebolla, zanahoria, etcétera, carne molida, cuscús en el mejor de los casos y así. Y ir construyendo platos que en el fondo te evocaran un poco ir a un restaurante sin tener las herramientas ni todos los utensilios que hay en un restaurante, pero como generarle estilo a lo que estabais comiendo. Y desde ahí he estado construyendo todo el tiempo diferentes platos, diferentes recetas, subiendo cosas y ha tenido súper buena aceptación. Entiendo, el otro día me causaba un poco de gracia porque un viernes en la tarde había hecho hace un par de días antes un crudo, así como los hago yo cuando estoy en mi casa. No sé, ahí la puedes ver en algún momento. Y la cantidad ¿Podemos de dar por aquí el Instagram, así tal cual? Foodink. fooding guión bajo. Ah, ya, Foodink guión bajo. Lo vamos a poner también ahí en el podcast. Claro, entonces, ¿Y qué pasó ese viernes? La gente empezó ¿no? Todos comentando, el toda plato. la gente se empezó a mover, oh, qué rico, qué bacano, porque estaba como escuchando música, subí la foto y invitando a la gente, en el fondo. Yo en ese momento personalmente estaba como súper bajado, ya llevábamos un rato largo encerrado, era como, no se puede salir. Y dije, ya, pero hay que hacer algo y subí la foto, le puse un texto invitando a la gente que, no sé, pues, preparara cosas así, que entendía que estábamos como todos encerrados, que estaba todo medio revuelto.
pero siempre yo creo que nos sentamos en relación a un otro con algo al medio para tomar, con algo entre medio para comer. Eso hace más entretenida y más grata la conversación, el conocerse, mil cosas. Entonces, Claro. la invitación iba un poco por ahí. El mismo hecho, además de elaborar lo que tú comes, me imagino buscando el sentido pedagógico de esta entrevista, Claro. además, hoy en día hemos podido ver que efectivamente las personas en torno a ese proceso de autoeducación también. Yo cuando te hablo Ujú. de modelos de transferencia, es que estamos acostumbrados a que nos transfieran o nosotros transferir educación, Mm, conceptos, contenidos. Pero claro, cuando tú eres partícipe claro. de eso, me imagino que hay ahí una vuelta de tuerca con respecto a lo que entendemos Claro, por educación saludable o educación y alimentación saludable. Oye, yo me imagino claro. que hay mucha gente que se puede estar preguntando en esta última parte ya de la entrevista, ¿qué es la medicina antroposófica? Eh, para Ujú. evitarles ahí que la gente se ponga a googlear en algún concepto a lo mejor errado. ¿Cómo tú le podrías hacer a quienes nos escuchan ese pequeño enlace eh, con, desde tu visión? Entendiendo eso, desde tu visión. A ver, ujú. La medicina antroposófica es principalmente una medicina que se sostiene bajo una mirada natural. Ya, No segrega al hombre como en partes, sino que aborda el todo. Y desde ahí ocupa diferentes líneas, llamadas fitoterapia, con compuestos activos de plantas, con tinturas madre, etcétera, que van volcando a través de medicamentos en diferentes diluciones, desde más fuertes hasta más sutiles. ya. Desde ahí, lo que busca efectivamente es reparar al hombre y volver a estabilizarlo, entendiendo que una enfermedad es que, como desde el latín lo dice, no está firme, está enfermo. Ya, Entonces, es volver a dar esta firmeza, es ya, volver en el fondo a enraizarlo, a volver a pararlo, ayudarlo a parar. perfecto. Que no es químicamente, No, no a es menos química. que efectivamente se merezca en el fondo el tratamiento que sea tenga que ser de esa manera, que a veces sí es un poco medicina química para poder volver rápido a balance o sacar, qué sé yo, algún síntoma o lo que sea, y después tratarlo desde esta mira. Oye, genial. Oye, es un tema tremendamente innovador. Nosotros, primera vez como programa de radio, al menos de innovación educativa, que nos atrevemos a cruzar la frontera de las aulas de clase, de lo que tiene que ver más bien con el aspecto pedagógico tradicional. Eh, Ujú. te queremos agradecer, Cristian, el espacio. Sabemos que hoy en día hay que poner un poco más de voluntad para transmitir lo que uno sabe en el contexto del COVID, justamente. Y quisiera que el cierre de esta entrevista la pudieras realizar tú. Estamos en Innovación Educativa de nuestra Radio Universidad de la República, laica, pluralista y tolerante. Te vamos a ceder a ti el cierre, Ujú. que nos puedas tú hacer alguna invitación de lo que te nazca en este minuto a las personas que nos escuchan, cómo te pueden contactar. Ya dimos el nombre de tu iniciativa, ¿no? Food Inc. Pero quisiéramos que tú Ujú. nos hicieras la invitación para la gente que nos va a escuchar diferido. Hoy justamente, o ayer, por decirlo de alguna otra manera, muchas comunas de la región metropolitana y en Chile en general nos ha pillado un confinamiento un poquito más agresivo. Eh, Mm. Estamos en una fase bien compleja, entonces quizás uno no se da cuenta, Cristian, pero un Mm. mensaje, una orientación, una recomendación de alguien como tú que ha hecho un camino, que ha Mm. recorrido ya un andar, nos pudiera iluminar con el cierre de este programa, que tú nos quisieras entregar algo con respecto a tu disciplina y a lo que, y lo que has aprendido. Te escuchamos. A ver, primero a cuidarse, la invitación es a mantenerse en casa. Yo siento que en la medida que todos respetemos esto, vamos a salir más rápido.
en la medida que sigan ocurriendo temas como los que hemos visto a través de la prensa, las fiestas y la gente que va a la feria. Va a seguir en aumento. Desde la otra mirada, desde la otra vereda de la alimentación, comprar provisiones lo justo y necesario, no volverse loquillo yendo al supermercado y abasteciéndose como si el mundo se fuera a acabar. ¿Ir más a la feria, Cristian? ¿En lo Sí, posible? todo el rato. Todo el Hoy rato, día es ¿no? súper, sí, hoy día es súper importante tener una alimentación lo más natural posible, Ya, con alimentos madurados bajo el sol, por los fitonutrientes, etcétera, por todo el aporte nutricional que esta alimentación tiene. perfecto. Reducir en lo posible los carbohidratos, dependiendo si estás con algún tipo de movimiento en tu casa o si no te lo permite el espacio donde estás. Tratar de incorporar harta fruta, hartas verduras, harto crudo en el fondo. Si puedes hacer germinado, bajar un poco la ingesta de pan, si puedes tener acceso a masa madre, por ejemplo, o a probióticos o prebióticos para incluir en tu dieta. Es como jugar con una estrategia Perfecto. para eventualmente a lo mejor no tener la figura, como dicen, por un verano sin polera, sino que más bien Por cómo dentro. esto te rebota, claro, cómo esto te ayuda, cómo te apalanca en el estado de ánimo, cómo Perfecto. ayudas Ah, en el fondo que tu alimentación depure el hígado para que el hígado te permita estar en una sensación de mayor tranquilidad, de mayor voluntad en hacer las cosas, de no estar tan enrabiado contigo mismo, no generar tantos fermentos estomacales en lo que uno come, que es lo que normalmente yo podía ver mucho que la gente lo hacía, que la cerveza, que no sé qué, que no sé cuánto, que esto, íbamos no sé, pues, de tragos, de comida, de almuerzo, y lo que más daña a las personas, lo que más los daña y los deja con una sensación rumiante en la cabeza de pensamientos, de ideas, es cuánto fermento estomacal tengo dentro de lo que como. perfecto. Entonces, de ahí un poco el llamado es a ser un poco más consciente en la alimentación, ser un poco más cuidadoso en la selección de los alimentos, tratar de que no sea todo tan refinado, como la palabra misma, yo le digo en las clases, siempre lo indica, es refinado, ya no puede estar más muerto, está remuerto. Entonces, Qué buen concepto. de ahí ir trabajando, Qué buen claro, meter cosas más bien crudas, jugar con una alimentación entre crudos y cocidos, jugar con las texturas en los platos, algo que haga crunch en la boca, algo que sea entre dulce y salado, que los platos se muevan, que tengan movimiento, que no estén estáticos. Eso permite que la gente le brillen los ojos, que encuentre la comida increíble y no tiene nada de otro mundo, solo es la posición en la cual yo coloco las cosas o cómo las dispongo. Muy Eh, bien. Desde ahí, trabajar en eso, concentrarse en la comida. O sea, yo creo que hoy día es el momento para regalonear a tu familia y a los tuyos con platos ricos, Y sin disfrutar. necesidad de llegar a un plato así Sí, hiper gourmet, claro, y hiper disfrutar. gourmet, pero algo rico, calentito, todos en familia o todos en el grupo sentados, pudiendo comer tranquilo, ¿entendí? Entonces, es como la elección, la invitación hoy día es eso, la elección de los productos que vas a comer, planificarte con lo que quieres armar, eh, platos que sean fáciles, platos que sean rápidos, a lo mejor un día meterle un poco más de horas a la cocina con cosas que puedas hacer o que puedas desarrollar una vez y que te pueda durar 3 días. ¿Me entiendes? Entonces, ir como construyendo un poco este espacio para que cuando entres no sea tan tedioso como la gente lo tiene en mente, que cada vez que uno entra a la cocina la gente asume que va a estar 3, 4, 5 horas. A lo mejor un día sí vas a estar, pero el resto de los días vas a estar menos tiempo porque vas a hacer un adelanto importante y mucho sabor en las cosas que estáis haciendo. Entonces, es como lo hacemos para entregar esas herramientas. Yo lo hago generalmente a través de Fooding, de la página de Instagram, con cosas súper fáciles. Partimos con un tarro jurel, me acuerdo, que es lo típico que uno encuentra, y empecé tomates rellenos y empecé a meterle cada vez más talento y Y cariño. desde la Tú educación, me hablabas la desde otra la vez, Cristian, pedagogía, de cómo ujú, micro ingredientes, algo así, tú me la comentabas una biodiversidad vez, alimentaria, la biodiversidad claro, alimentaria. Y ahí lo queremos como buen programa, y como lo hacemos con todos nuestros estamos invitados, acá. Ujú, queremos dejar quizás, si tú te animas y la gente ujú. no lo permite, pensar quizás a lo mejor a raíz de esta conversación, preparar, quizás por interno podríamos conversarlo, un programa de innovación educativa un poquito más virtualizado, pero con este ánimo de entregar a las personas que nos escuchan
ciertas recomendaciones en una innovación, ¿cierto?, que estamos haciendo en nuestra Universidad de la República. Así que vamos a dejar ese concepto en stand-by, a ver si hay personas que se animan, ¿cierto? Y hacemos otro encuentro. Cristian, a mí me dejaste Claro. muy encantado con tu propuesta. Así que Rucan Ulan, Food Inc., toda tu experiencia, ¿no?, como chef y lo que la vida te puso por delante para que hoy nos puedas compartir esto. ¿Algo que quieras finalmente indicar como saludo, invitación? Me imagino que parte de tus redes y tus amigos van a escuchar o ver este podcast para que tú puedas cerrar esta entrevista. No, agradecer en el fondo la invitación, esta posibilidad de contar, de mostrar, de que la gente se empape un poco de las experiencias que ha tenido diferentes personas o las opiniones que hay, a que se cuiden, que en el fondo es como el momento de bajar revoluciones y darle espacio a tal vez otras cosas en tu vida que no sea solo levantarte, producir y volver a la casa cansado y se te pasan los días Así es. y no hay más. Eh, y desde ahí acepto el desafío, que hagamos algo, si la gente lo pide, Ya, que pues. hagamos algo entretenido, tal vez. Me ocurren varias ideas ahí Echemos a desde andar hacerlo. Estoy mandando la máquina creativa. la máquina creativa. Oye, Cristian, muchas gracias. A cuidarse, como bien tú dices, Claro. y vamos a seguir en contacto para que veamos si podemos hacer una derivada de Ujú. innovación educativa y ver cómo las personas también se comunican contigo. Vamos a repetir el Instagram, va a quedar puesto en todo caso abajo en la presentación, pero lo vamos a repetir acá para que mientras esté escuchando se ponga a buscar en su Instagram, Food Inc.-bajo, ¿ya? Así que gracias, Cristian, que tengas un buen día Gracias a usted. y un abrazo a la distancia. Que estés bien. Vale, igual, para Hablamos. usted. Que estén Chao. bien. Un abrazo. 12 metros Chao. acá. Capitalista Chao. intolerante. Estás escuchando Radio Universidad de la República.